Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente soy la doctora Claudia del Centro Natural Familiar de acá de Dallas. Vamos a hablar en este tema ahora acerca de la importancia de mantener un control adecuado del azúcar en los pacientes diabéticos. Quiero hablar sobre esto porque hay muchos pacientes que son diabéticos y que no manejan niveles muy adecuados de azúcar o no le dan importancia a mantener unos niveles adecuados. Vamos a ver por qué es importante que el paciente tenga sus niveles adecuados de azúcar. ¿Qué consecuencias puede tener el no manejar unos niveles adecuados de azúcar? Algunos pacientes piensan que porque se están tomando la pastilla no necesitan hacer dieta o no necesitan comer adecuadamente, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque el manejar niveles altos de azúcar puede llevar al paciente a graves consecuencias que no queremos llegar a eso. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo es el nivel de azúcar adecuado y por qué es importante mantener esos niveles adecuados de azúcar y cuáles son los niveles adecuados, porque muchas veces no sabemos en cuánto tienes que andar el azúcar. Bueno, como todos ustedes saben, el sobrepeso, los hábitos no saludables, una alimentación no muy bien balanceada, son algunos de los factores que contribuyen de manera significativa a que una persona pueda desarrollar una diabetes tipo 2. Pero, ¿cómo llega este azúcar a nuestro organismo? O sea, ¿cómo se da este proceso? Bueno, vamos a hablarlo de la manera un poco más sencilla para que lo comprendamos. De los alimentos que contienen carbohidratos, estos a través de un proceso digestivo se obtiene la glucosa. Pero ¿cuáles son estos alimentos que contienen carbohidratos? No solo son las harinas, hay muchos vegetales también que son carbohidratos naturales, como por ejemplo el brócoli, el coliflor, los espárragos, el maíz, la papa, algunas lentejas. Son carbohidratos, pero son vegetales, tienen una cantidad de carbohidrato bajo. Pero también tenemos los carbohidratos complejos. Entre ellos tenemos los alimentos que son ricos en carbohidrato, en harina, como la pasta. Tenemos la pasta, el arroz, las legumbres y la mayoría de vegetales y los panes. Los panes principalmente y esas tortillitas son carbohidratos. Ok, estos carbohidratos el intestino los procesa y de ahí llegan a la sangre, a través de lo cual es transportada hacia todas las células de nuestro organismo que utilizan glucosa para obtener energía. O sea, el carbohidrato es procesado, acuérdense, en el intestino, de ahí se saca la glucosa y este atraviesa pues todo nuestro organismo hasta llegar a las células que necesitan esa glucosa para obtener energía. Por eso es importante el carbohidrato, o sea, nuestro cuerpo lo necesita, nos sirve también como energía. Ahí obtuvimos ya la glucosa, el cuerpo ya obtuvo la glucosa a partir de esos carbohidratos. Ahora bien, ¿cuáles son los niveles que tenemos que manejar de azúcar? Vamos a hablar de 3 tipos de niveles de azúcar para que podamos comprenderlo de una manera sencilla. Primero, un paciente que no tiene diabetes. Un paciente sin diabetes. En ayunas tiene que manejar un nivel entre 70 a 100 miligramos de glucosa. Fíjese bien, ese es un paciente sin diabetes, de 70 a 100. 2 horas después de haber comido, este paciente que no es diabético tiene que andar un azúcar menos de 140. Eso es un paciente sin diabetes. Hay pacientes que ya les dijeron que son prediabéticos. Ok, el prediabético en ayunas anda sus niveles de azúcar entre 100 a 125 de glucosa. Prediabético. 2 horas después de que esta persona ya comió, va a andar su nivel de azúcar de 140 a 199. Prediabético 2 horas después de haber comido. Ok, ahora vamos con el paciente diabético. Ya una persona diagnosticada con diabetes, en ayunas tiene que andar sus niveles de azúcar 126 o más. Este es un paciente diabético, ya con tratamiento y ya diagnóstico de diabetes. 2 horas después, o la postprandial que se le llama, es la prueba que se toma 2 horas después, el paciente diabético puede andar su azúcar
entre 180, 200 o algunos un poquito más. Eso es un paciente diabético. Entonces vimos 3 tipos de niveles de azúcar. Vimos el paciente sin diabetes, el prediabético y el que tiene diabetes. No quiero que se confundan, pero quiero que aprendan esos niveles o que por lo menos tengan una idea para que cuando se les diga tú, pues eres prediabético, más o menos ya sepan cómo tienen que andar sus niveles. Recuerden, ya lo hemos visto en otros temas, el paciente prediabético puede perfectamente regresar a ser un paciente sin diabetes, manejando una dieta adecuada, haciendo ejercicio para bajar esos niveles de azúcar. El paciente prediabético tiene muchas ventajas de regresar a ser un paciente sin diabetes, o sea, sin prediabetes. Pero hay que trabajar mucho en la alimentación y en el ejercicio. Ok. ¿Por qué es importante que sepas tus niveles de azúcar? ¿Por qué? Bueno, vamos a decir varios puntos del por qué es importante saber tus niveles de azúcar y por qué tienes que aprender a controlar ese nivel de azúcar. Bueno, el revisar tu nivel de azúcar diario te va a ayudar a tomar buenas decisiones en cuanto a la dieta y el ejercicio. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo que estás tomando el medicamento, pero que aún así tu nivel de azúcar está alto, es momento de revisar lo que estás comiendo y que necesitas hacer ejercicio. Te va a ayudar a entender qué tan bien está tu tratamiento para la diabetes. Probablemente necesites reacomodar la dosis, consultar nuevamente con el médico y ver qué otras medidas se pueden tomar. Te va a ayudar a reconocer y a evitar los niveles bajos de azúcar en la sangre, una hipoglicemia, o niveles altos de azúcar en la sangre, una hiperglicemia. Eso también es muy importante que aprendas a reconocerlo. Te va a ayudar también a entender los cambios que tú puedes presentar de azúcar durante el día. Esos cambios que se dan por tu dieta, por el ejercicio y hasta por el estrés. El estrés puede afectar tus niveles de azúcar en sangre, así que por eso es importante que aprendas a cómo están tus niveles, a medirlo y a saber cómo tú manejas tu nivel de azúcar. Y por último, el saber tú cómo manejas tus niveles de azúcar te va a ayudar para que cuando vayas a tu control con el médico puedas hablar con él y le digas, mira, estoy manejando mi nivel de azúcar en ayunas así, después de comer así, después de hacer ejercicio o si estoy muy estresado. Esto le va a ayudar al médico para ver si está funcionando el tratamiento o si necesitas reajustarlo. Por eso es importante manejar esos niveles de azúcar. Hay otro dato muy importante que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una prueba que se hace pues cada 2 o 3 meses a los pacientes con diabetes. Este valor ayuda a saber qué tan bien controlada el paciente maneja su azúcar. Con base a los resultados de la hemoglobina glicosilada o H1C, se va a determinar si el tratamiento que el paciente tiene está adecuado o hay que modificarlo. Esto por lo general se hace cada 2 o 3 meses. Algunos pacientes pues se lo dejan a veces hasta los 6 meses dependiendo cómo maneje su azúcar. Pero ¿cómo voy a saber si está controlada o no? Bueno, el valor de la hemoglobina glicosilada tiene que ser menos de 5% o 5.5 estamos bien. Un valor por encima de 7% de hemoglobina glicosilada, eso quiere decir que la diabetes está siendo mal controlada. Hay pacientes que manejan 7, 8, 9, hasta 11. Cuidado, mucho cuidado. Eso quiere decir que esa diabetes no está bien controlada. Hay pacientes que dicen, no, pues si yo me la tomo y la ando en 120, pero la hemoglobina glicosilada aparece hasta en 10. Cuidado, esa diabetes no está siendo bien controlada y puede traer consecuencias a largo plazo. Así que las pacientes diabéticos lo recomendable es que tengan una hemoglobina glicosilada en un 7% abajo. O sea, si lo anda en 6 o 5, 5.5, estamos bien, no más de 7. Pero bien, ¿cómo vamos a hacer para controlar esos niveles de azúcar? Bueno, en primer lugar, una buena alimentación. Esta buena alimentación tiene que consistir en 3 comidas fuertes más 2 refrigerios. Eso es muy importante que hagas tus refrigerios para que las comidas fuertes no tengas tanta hambre. Segundo lugar, ejercicio.
La actividad física va a ayudar a mantener bajo control los niveles de azúcar. Muy importante el ejercicio. Número 3, monitorear tu nivel de azúcar. Como lo decíamos anteriormente, hay que monitorear el azúcar en ayunas, después de comer, y si haces ejercicio puedes checarla también. Y por último, el número 4, el apego al tratamiento. Es muy importante que te apegues al tratamiento que tienes, ya sea natural o químico, pero tienes que apegarte al tratamiento, cumplir como se te dice que tienes que tomar tus medicamentos. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que no manejes un nivel de azúcar adecuado, de que te descuides, de que comas más de lo que debes o que abuses de los carbohidratos, las sodas o las bebidas de la tienda que tienen mucho azúcar? Hay muchos efectos secundarios, hay muchas cosas que van a afectar tu nivel de azúcar. Por ejemplo, la retinopatía diabética. Vas a arruinar tu retina de tus ojos por manejar niveles de azúcar alto. Otra de las consecuencias es un stroke. Ya hemos hablado en otros temas de lo que es un stroke. Lamentablemente el paciente diabético es a los que más frecuentemente les da un stroke o un accidente cerebrovascular o un derrame. También va a afectar tu corazón. Puede haber una cardiopatía diabética por niveles altos de azúcar. Una neuropatía diabética, en otro tema vamos a hablar de ello, de la neuropatía diabética, esa sensación que el paciente siente en sus piernas o en sus pies de calor, de ardor, como de quemazón. Esa es una neuropatía diabética, es otra de las consecuencias de la diabetes. También va a haber una reducción del flujo sanguíneo de tus miembros inferiores, así que también eso va a afectar. No dejándolo atrás, la nefropatía diabética. Se afecta mucho el riñón en los pacientes diabéticos, por eso es importante que manejes tus niveles adecuados de azúcar. Y por último, el pie diabético. Nadie quiere estar en esa situación, nadie quiere perder un pedacito de su cuerpo, nadie quiere perder un dedito, así que pues el pie diabético es una de las consecuencias pues más feas del paciente diabético. Para evitar todo eso, aprende a manejar tus niveles de azúcar adecuado, come adecuadamente, haz ejercicio, chequéate. No es nada pues difícil, simple cuanto tienes que educarte, aprender cómo son los niveles adecuados que tienes que manejar y aprender a comer de una manera diferente. Bueno, ese era el tema en cuanto a la importancia de manejar niveles adecuados de azúcar en un paciente diabético. Espero que les sirva de ayuda, pues cualquier consulta me pueden escribir al 972-878-5459 o me pueden visitar en el 204A de la Sam Boulevard de Dallas, Texas. Nuevamente soy la doctora Claudia y espero verlos en otro video de salud. Bye.